¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Espero que hayan amanecido muy bien. Gracias, Tamara, por el saludo. Buenos días, hija. Vamos a... Buenos días, doctor. Hola, hola. Vamos a seguir admitiendo a otros compañeros. Hola, Gabriel. Perfecto. Muy bien. En el día de hoy, de acuerdo a nuestra planificación, ¿cierto? De acuerdo a nuestra planificación que está ahí definida en la intranet, ¿cierto? Así nosotros, desde un comienzo, nuestra asignatura la hemos planificado de tal manera de que ustedes se puedan ordenar por su tiempo, lo mismo yo, y es lo que corresponde hacer, obviamente. Entonces, hoy estamos a 29. Si se fijan, mira, hay una cuestión bien interesante. Si se fijan, hoy día debieran, en teoría, acabar las tareas, ¿ok? Estas tareas que ustedes han estado enviando, que lamentablemente hay un grupo que no me ha enviado, recibió solo 7 tareas de esta segunda vez que se las solicité. Entonces, recuerden, el grupo que no lo haya enviado tiene hasta que terminemos la clase, si no, si hay atraso, va bajando la nota, ¿ya? Va bajando la nota. Por lo tanto, si ustedes proyectan su trabajo en la asignatura, ya yo no les voy a entregar a ustedes textos para preparar las siguientes sesiones, sino que van a ser sesiones mucho más prácticas, sesiones donde ustedes van a tener que ir trabajando, ¿cierto? Cada una de las partes de vuestro proyecto. Entonces es importante que les plantee esta situación también para que ustedes, si no lo habían visto, no se habían dado cuenta, puedan también hacer ese análisis de manera tal de lo que se viene en el curso, de los tiempos que van a tener que dedicar, porque lo que vamos a entrar de lleno nosotros es justamente a la construcción de vuestro proyecto de investigación, ¿ya? A la construcción de vuestro proyecto de investigación. Y en ese sentido, miren, voy a ir compartiendo en el chat con ustedes. En ese sentido, me llegaron las siguientes propuestas de investigación. A ver, lo primero, sé que un grupo, ¿cierto?, de ustedes tomó contacto con la profesora Cristina Alfaro. ¿Quiénes son? ¿Aló? ¿Quiénes de ustedes tomaron contacto con la profe Cristina Alfaro? Perfecto, Valeria. Entonces, ya tienen, entre comillas, el tema, están direccionados, lo cual me parece estupendo. Miren, la profe Jimena Figueroa propone este tema: eficacia de la educación remota en la carrera de tecnología médica en tiempos de pandemia. Entonces, ahí hay otro posible tema para que ustedes lo puedan valorar, evaluar y consensuar con la profesora Jimena Figueroa. Nosotros con el profesor Germán Palleros, entonces el profe Úbeda y Palleros, vamos a proponer con Germán, los siguientes temas. El primero tiene que ver con pruebas de control de calidad o caracterización de un equipo de radiodiagnóstico digital. Lo que vamos a hacer con Germán ahí es justamente, como ya está habilitado, ¿cierto?, el servicio de imagen de la Escuela de Medicina, y ahí hay un equipo de radiología que está trabajando Germán. Vamos a hacer todas las pruebas de control de calidad de ese equipo, vamos a caracterizarlo y vamos, en el fondo, a evaluar su estado, ¿ya? También con Germán
tenemos pensado establecer niveles de referencia diagnóstica en los principales procedimientos radiológicos. ¿Ya? Eso también vamos a hacer con GEMA. La doctora Ana Cabanas, okay, que les voy a dejar el correo electrónico de la doctora Ana Cabanas. Ella, Ana, trabaja conmigo en el programa de Magíster en Física Médica que nosotros estamos montando. Y Ana es profesora hora e investigadora del Departamento de Física, ¿ya? Del Departamento de Física de nuestra Facultad de Ciencia. Y la doctora Ana propone trabajar con revisiones sistemáticas sobre niveles de radiación en procedimientos intervencionistas pediátricos. Ya las revisiones sistemáticas, como lo vamos a ver más adelante, es un diseño, ¿cierto? Es un diseño de investigación que diríamos es un paso más evolucionado, más avanzado de lo que se conoce como revisiones narrativas o revisiones bibliográficas. Y el profesor Mauricio Arriagada, que trabaja también conmigo en el programa de Magíster en Física Médica, estamos escribiendo varios artículos científicos. Mauricio, él es de profesión ingeniero en computación, ¿ok? Ingeniero en computación, doctor, lo mismo Lana también es doctora, y lo relevante es que él está trabajando con todo el tema de poder generar un programa, un software que realice la gestión de las dosis de radiación en el equipo de radiodiagnóstico de la Escuela de Medicina. Entonces sería algo así como programa de gestión de dosis en radiología digital. Por lo tanto, ahí están las propuestas de investigación. Si usted, alguno lo quiere tomar o no, perfecto. Si no, proponen sus temas. Pero desde el punto de vista práctico, acá hay algunas opciones de poder desarrollar vuestra propuesta de investigación y que en el segundo semestre ustedes puedan tener su seminario de investigación. Acá ustedes son libres de elegir otros temas y esos temas se los dirigiría yo desde el punto de vista de llevar el proyecto de investigación, para terminar el proyecto de investigación. Pero yo no me comprometo a ser vuestro profesor de seminario para el segundo semestre, sino que eso lo tendrá que determinar la jefatura de carrera. Entonces, por eso es tan importante esta asignatura en términos de elegir, definir, seleccionar de la mejor manera posible el tema de mi proyecto de investigación, porque hay que recordar que esto se concadena con la asignatura del segundo semestre que se llama seminario. Entonces, la idea es que ustedes hagan su seminario en base al proyecto de investigación que hacen en metodología, pero no es una regla sine qua non. Es decir, si alguien quiere en el segundo semestre hacer otra cosa de otro tema en seminario, lo puede hacer. Pero que va a ser más complejo, obviamente, porque para hacer un seminario, que sería la parte, diríamos, práctica de una investigación, primero tienes que estar claro con cuál va a ser tu investigación. Así que esas son las condiciones, esas son las situaciones, y ofrezco la palabra para las consultas que ustedes puedan tener. Adelante, por favor. Profe, este tema que nos va a tocar a nosotros va a ser lo que vamos a trabajar en el seminario de investigación. Si es que ustedes quieren, lo estoy diciendo, si es que ustedes quieren, porque son asignaturas distintas, pero se ha dado siempre la lógica que el seminario, hijo, es la ejecución práctica de lo que tú propones como proyecto de investigación. Pero se puede dar
y se ha dado, por ejemplo, alumnos que han reprobado asignaturas, que han preparado el proyecto de investigación y no pueden continuar con el seminario porque reprobaron cualquier asignatura, y cuando nuevamente van a hacer su seminario, ya no están con su grupo anterior y crean un nuevo tema, un nuevo proyecto. Entonces, en el mundo de los ideales, es lo que yo les planteo. Desarrollan el proyecto en este curso y lo ejecutan en el seminario, pero no es algo fundamental o algo que no se puede hacer de otra manera. Si quieren el seminario, lo hacen de otra cosa. No sé si respondo, estimado. Sí, profe. Vale. Entonces acá ustedes, yo ya le di los contactos, ustedes deben tomar, hacer ese vínculo con los profesores, con los temas que están propuestos, y lo otro, los que no quieran esos temas o los que no alcancen con esos temas, tendrán que proponer ustedes sus propios temas. Esa es la forma de trabajo. En relación a todo lo que acabo de decir, ¿hay alguna consulta, pregunta, observación, comentario? Este es el momento de hacer todo eso. Después no, es ahora. Así que les doy un par de minutitos para que puedan pensar. Profe, cada grupo tiene que tomar exclusivamente un tema, no pueden haber dos grupos que tengan el mismo tema. Sí, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Profe, en el Hijo, caso de que, por ejemplo, a alguno de nosotros le interese uno de estos temas que estaba nombrando usted, nos podemos comunicar directamente con el persona a través del correo y ponernos como de acuerdo. exacto, esa es la metodología, y con copia a mí, para yo saber todo. En este proceso de poder conseguir un tema, los correos los mandan con copia a mí para yo también saber cómo va cada uno de los grupos. Una vez que ya estén, digamos, cada uno tenga su grupo, su tema definido, ya de ahí ustedes trabajan tranquilamente con sus profesores, pero en esta primera etapa les pido que por favor me copien a mí. Voy a colocar nuevamente mi correo, ¿cierto? carlos.ueda.puta. Ojo, mira, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo por la pandemia, es poco probable que volvamos a un estado de normalidad en el segundo semestre, donde pudiéramos desarrollar nosotros seminarios de investigación absolutamente prácticos. Entonces, una buena opción es hacer estas revisiones sistemáticas, estas revisiones bibliográficas, que como estrategia es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Ustedes mismos pueden proponer hacer alguna revisión, ¿cierto? El estado del arte, la evaluación del estado del arte, lo pueden proponer ustedes con algún tema que les interese, y ahí nosotros lo guiamos. ¿Qué más consultas? ¿Qué más preguntas hay? ¿Estamos ok? Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros quedamos la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada justamente aquí, y dijimos qué se entendía por investigación, porque estamos hablando de la investigación que puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Esto que está en el conocimiento común, y qué pasa al conocimiento, ¿cierto?, que es más específico, ¿cierto? Y habíamos definido y habíamos dicho que para hacer investigación científica, la regla es aplicar el método científico. Y el método científico fue propuesto hace varios siglos atrás, a través de este genio, ¿cierto? Este sabio, como eran en esos tiempos, René Descartes, o René Descartes, que era filósofo, era físico,
era matemático, y este señor pertenecía a un movimiento que era, se llamaba la escolástica, y el concepto escolástica eran aquellas personas, ¿cierto? Aquellos eruditos que se dedicaban a hablar y tenían una suerte así como del don de la palabra, y uno tenía que creer en lo que ellos planteaban, fundamentalmente porque ellos lo decían, ¿ya? Pero no había ninguna estructuración en cuanto a los respaldos que ellos podían presentar para sustentar alguna postura, ¿ya? Y él, en el fondo, se revela a esta forma, entre comillas, desordenada de pensar, de plantear las problemáticas, y estructura un proceso, estructura una forma de enfrentar esas preguntas de investigación. El método científico, como bien se dice ahí, tiene algunos principios, ¿ok? Algunos principios. El primero habla de no aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga certeza absoluta. Es decir, uno debe aceptar como verdadero aquello que pueda ser demostrado, aquello que pueda ser respaldado. Lo otro que planteaba Descartes, decía que había que descomponer el problema en sus partes mínimas, es decir, poder estructurar la problemática que nosotros queríamos de manera tal de dividirla. Y ahí, por ejemplo, está la lógica de por qué siempre nosotros hablamos de un problema de investigación, que lo vamos a ver, de un objetivo general, de cómo alcanzamos a responder ese problema, esa pregunta de investigación, y después planteamos objetivos específicos, es decir, descomponemos el cómo logramos alcanzar ese objetivo general a través de etapas más pequeñas, que son los objetivos específicos. También hablaba de ir de lo más comprensible, es decir, de lo simple a lo complejo. Y lo otro, había que revisar por completo todo el proceso, completito, todo el proceso, para yo tener la certeza, la seguridad de que no se me escapa ningún detalle cuando yo soy capaz de poder responder un tipo de cuestionamiento. El concepto de duda sistemática, es un concepto absolutamente filosófico que tiene que ver con plantearse en forma de interrogante todas las cosas. Yo debo, entre comillas, cuestionar todo es cuestionable, todo me lo debo preguntar. ¿Por qué? Porque de esa manera avanzo. Él planteó este dicho de pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Por lo tanto, acá hay un tema filosófico de cómo enfrentar la realidad, de cómo enfrentar la resolución de los problemas. Y hasta el día de hoy, esta forma de estructurar la forma de abordar el desarrollo, el avance científico, es lo que ha perdurado. Y acá les presento la estructura del método científico. Acá les presento los pasos que uno debiera seguir para poder, entre comillas, responder un problema, ¿cierto? Un problema, un cuestionamiento que tengamos. Por lo tanto, si nosotros analizamos cada una de estas etapas, en estos momentos, y es lo que vimos en el video anterior, ¿cierto? De la semana pasada, ¿de dónde saco yo las ideas? ¿De dónde saco yo los cuestionamientos que a mí me gustaría plantear como problema a desarrollar? Y hay muchas formas, ¿cierto? Hay muchas formas. Leer, darse cuenta de cuáles son las dificultades que tengo en mi lugar de trabajo, estar atento a las necesidades que me van planteando otros, tener un mentor, ¿cierto? Tener un mentor. Lo que nosotros acabamos de hacer acá, al darle estos probables temas, si alguno los quería tomar, era justamente generar ideas de investigación.
generar ideas de investigación. Y en general en la vida es re importante cuando uno está comenzando en algo, tener a un mentor, a una mentora, a alguien que más sepa sobre el tema, de manera tal de poder aprovechar la experiencia y conocimiento que ese otro tiene de esa temática. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes ya crecen, y después quieran hacer una maestría o un doctorado, que espero que muchos de ustedes tengan esa inquietud, ¿cierto? Ese bichito de querer seguir estudiando, de querer seguir investigando, ¿ya? De querer seguir investigando. Mi sugerencia es que cuando vayan a plantear su tema de tesis, ¿cierto? Que es el trabajo final, lo más sencillo y práctico es que puedan tomar algún tema que sea de las líneas de investigación que tenga alguno de los profesores del claustro, que forma parte de la carrera donde usted está. Eso es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque hay un camino adelantado. Ahora, si ustedes tienen la inquietud, tienen la interrogante hace mucho tiempo sobre un tema en particular, jueguen y échenle para adelante. Ya eso es lo importante. Entonces, después que nosotros tenemos la idea, tiene que venir el planteamiento del problema. Es decir, cómo yo soy capaz de estructurar este desafío, este vacío de conocimiento que hay, como una pregunta. ¿A través qué? De un planteamiento de problema. El problema, por ejemplo, les doy un ejemplo práctico. ¿Existen programas computacionales que gestionen la dosis de radiación en equipos de radiología intervencionista? ¿Existen? La respuesta puede ser sí, no, pero lo estoy planteando en términos de problema. Y después que ustedes tienen ese planteamiento del problema, tienen que necesariamente hacer una exhaustiva búsqueda bibliográfica, es decir, tienen que ser capaces de hacer esta revisión bibliográfica, y para eso la doctora Ana Cabana ha tenido la gentileza, ¿cierto?, de poder preparar una clase, porque Ana ha estado trabajando muy duro en todo esto, y en ese sentido me parece pertinente, mientras más personas puedan participar de este curso como profesores, mucho más rico va a ser para ustedes la formación. Porque, ojo, puede pasar que ustedes tengan una idea extraordinaria, se hayan planteado un problema, pero súper claro, súper concreto, bien estructurado, pero cuando hacen la revisión de la bibliografía, se dan cuenta que esto ya está respondido. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad existe de responder algo que ya se conoce? Pues bien, vamos a suponer que pasa esta prueba de la blancura, ya esta prueba de la blancura, y no ha sido respondido ese problema. Por lo tanto, seguimos adelante con nuestra investigación. Y algunos hablan de formular hipótesis. La hipótesis, cierto, como ustedes ya lo saben, es una probable respuesta a esa pregunta de investigación. Y en ese sentido, no todas las investigaciones tienen hipótesis. Por lo tanto, esta estructura, ¿cierto?, de método científico, estos pasos de método científico, también existen ciertas variaciones, ciertas formas de abordarlo. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice hay muchos caminos para llegar a Roma? Pues bien, el método científico va a tener diferentes pasos con algunas variaciones, y no necesariamente siempre todas las investigaciones tienen hipótesis. Entonces, ¿qué uno se tiene que plantear sí o sí, y que no aparece, por ejemplo, en esta propuesta de estructura de método científico? Los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. De manera tradicional, el objetivo general es una suerte como de repetición del título de la investigación.
donde yo cambio el tiempo verbal de del título. Me explico. Supongamos que lo que yo quiero es, mi título sería establecimiento de niveles referenciales diagnósticos para el equipo de radiodiagnóstico, para el equipo de radiología digital en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá. Establecimiento. Por lo tanto, ¿cuál sería mi objetivo general? Le cambio el tiempo verbal y sería establecer los niveles de referencia, y repito el resto. Y posterior a ello, vienen los objetivos específicos. ¿Y los objetivos específicos qué son? Son el cómo yo soy capaz de generar pasos intermedios para poder responder ese objetivo general. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿qué cosas tengo que ejecutar para poder establecer niveles de referencia? Entonces, lo primero sería caracterizar el equipo de radiodiagnóstico en términos de dosis y calidad de imagen. 2, si quiero establecer niveles de referencia para diagnóstico, necesito caracterizar o conocer o determinar las características antropométricas de los pacientes sometidos a. Para establecer niveles de referencia, ¿qué más necesito? Necesito determinar los valores de exposición para pacientes sometidos a. Pero además, yo, para poder establecer los niveles de referencia, es necesario, fundamental, poder categorizar los niveles de dosis, por ejemplo, del producto dosis área, que es una magnitud que vamos a ver en protección radiológica, clasificar por talla, peso e índice de masa corporal los valores de dosis para los pacientes. Entonces, si se fijan, para lograr este objetivo general, necesito ir por partes, necesito avanzar por fases. Y acá hay una parte súper importante del método científico, que es el diseño de investigación. Ojo, no el tipo de estudio, ¿ya? No el tipo de estudio, acá hay harta confusión, pero los diseños de investigación están dados por la forma a través de la cual yo voy a desarrollar mi investigación. Y lo vamos a conversar, lo vamos a ver nosotros a lo largo de nuestro trabajo. Después, definición de variables. ¿Cuáles son las variables que yo voy a utilizar, que voy a, en el fondo, a desarrollar en este proyecto? Y lo otro, definición y selección de la muestra. Definición y selección de la muestra. Yo tengo un universo, es decir, donde están todos los posibles participantes, ya sean equipos, sean seres humanos, sean células, sean artículos científicos, lo que sea, y yo de eso debo seleccionar una muestra. Y hasta acá, miren, hasta acá, es nuestro proyecto de investigación. Y alguien preguntará, pero ¿cómo, profe, si esto falta? Claro, pero lo que nosotros queremos alcanzar en este curso es no desarrollar una investigación completa, sino que es proponer una investigación, hacer un protocolo de estudio. Y en el seminario, que sería la asignatura del segundo semestre, nosotros nos dedicaríamos a recolectar los datos, analizar la información, generar el reporte de resultados, es decir, terminar la investigación. ¿Cómo terminarla? A través de su ejecución. Ofrezco la palabra por si tienen algún comentario, alguna duda. Adelante, por favor. ¿Está todo clarito?
Sí, el silencio otorga. Asumo que no hay duda, no hay consulta, está todo claro. Muy bien. Le estoy mandando un mensajito a vuestro grupo de metodología para que hoy día en la noche nos acompañen nuevamente en el Aprendamos de Salud. ¿Ya? Vamos a estar con un tema muy interesante. Bueno, miren, quiero contarles a ustedes que la investigación científica, el cómo yo abordo, ¿cierto?, un tema a desarrollar, tiene enfoques. Y es parte del texto, ¿cierto?, que ustedes estudiaron. Y existen, diríamos nosotros, tres grandes enfoques que tienen que ver con posturas más filosóficas, ¿cierto?, históricas, de cómo enfrentar la investigación científica. Y el primero de los enfoques es un enfoque de tipo cuantitativo, que es lo que fundamentalmente y generalmente hacemos nosotros en medicina, ¿cierto?, en ciencias, y el cualitativo, que el otro enfoque está más asociado a las ciencias sociales. Pero el cuantitativo tiene que ver con cómo somos capaces nosotros de obtener valores, obtener descriptores de ciertos fenómenos de la naturaleza. Me explico, nosotros vamos a establecer niveles de referencia para diagnóstico, y ese valor de referencia para diagnóstico es un número que yo voy a obtener. Es un número que yo voy a obtener. Y en ese sentido, ese número me va a representar algo. El otro enfoque, que es el enfoque cualitativo, tiene más que ver con cuestiones más subjetivas. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es la percepción de los alumnos de la carrera de tecnología médica a la forma de educación online? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la opinión? Son cuestiones, si se dan cuenta, más relacionadas con la ciencia social. Y el enfoque mixto es una combinación de los otros dos enfoques. Pero esencialmente y fundamentalmente lo que nosotros proponemos en este curso de metodología de la investigación son los enfoques de tipo cuantitativo. Los cualitativos en general son enfoques que se enseñan en un nivel de posgrado. Eso significa que ustedes, si quisieran hacer una maestría, un doctorado, ahí generalmente estas temáticas se van pasando, se van enseñando. Miren, esto es bien interesante en cuanto a las ideas generales de la investigación científica. ¿Ok? Primero que todo, la investigación científica se lleva a cabo a través de la observación y evaluación de fenómenos. Y esa es una situación que ustedes ya la estudiaron, ¿cierto? Que desde la antigüedad, la forma de abordar en el fondo la respuesta a esta interrogante es a través de la observación, de la evaluación de fenómenos. También establecen suposiciones o ideas como consecuencia de esa observación y la evaluación realizada. Establecer suposición, conjetura, concluir cosas, abstraer respuestas. De eso se trata este enfoque. También este enfoque tiene como idea el demostrar el grado en que esas suposiciones tienen fundamento. La diferencia fue estadísticamente significativa, porque ojo, si yo comparo dos números, puede ser que en este número la media de este grupo haya sido 5 y la media de este grupo haya sido 4, ¿ok? Por lo tanto, yo digo que este grupo es más grande que este otro grupo. Pero ¿realmente ese número o esos números, esa comparación de números, es verdadera o fue producto del azar? Y para eso yo aplico, por ejemplo, las pruebas estadísticas para evaluar si las diferencias que hay son estadísticamente significativas o no. Y si son estadísticamente significativas, eso respalda que esa diferencia no está dada por el azar. No fue producto de la suerte, sino que realmente esa diferencia se sustenta en las variables que la están explicando, no el azar. Lo otro,
revisan esas suposiciones y la idea sobre la base de prueba y análisis, es lo que yo les acabo de comentar. Y esto es súper importante y demuestra lo inagotable de la investigación científica. Dentro de la idea básica está el proponer nuevas observaciones y evaluaciones. Eso significa generar otras investigaciones. Acá es muy poco probable que uno, con una investigación en particular, agote un tema. En general, lo que hace es abarcar, desarrollar una parte, ¿cierto?, de esa temática, pero deja mucho, en el fondo, por develar. Y acuérdense de mí, el día que tengan que hacer una tesis de maestría o doctorado, se van a dar cuenta que una de las etapas más difíciles es decir hasta dónde yo sigo estudiando el tema. Porque claro, uno con la iniciativa, con las ganas, con la sana ambición, ¿cierto?, de querer aportar con mayor acervo cultural al conocimiento, va metiendo objetivos específicos, ¿cierto? Quiere hacer más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Pero te das cuenta que todo tiene un límite temporal. Y en algún momento tú tienes que cerrar tu investigación y después tú ¿qué haces? Estableces sugerencias y estableces limitaciones de tu investigación. Y dices, miren, lo mío llegó hasta acá porque esto es así, asá, asá, pero yo propongo, yo sugiero estas interrogantes para que pudieran ser en el fondo abordadas más adelante por otros investigadores. Ahí está el esquema, chiquillos, chiquillas, del enfoque cuantitativo, que si se fijan ustedes, se parece mucho al método científico, que en el fondo es el método científico, pero con un orden, ¿cierto? Con un orden, con una, diríamos nosotros, con un orden, llamémoslo así, temporal de ejecución. Me explico. Yo necesito tener la idea y después plantear el problema, pero yo no puedo hacer la recolección de datos y después plantear el problema, ¿ya? Sino que hay que seguir un orden, una secuencia. Dentro de las gracias del enfoque cualitativo y dentro de las libertades que se permiten nuestros colegas psicólogos, sociólogos, antropólogos, que ellos tienen una suerte de pensamiento no estructurado, sino que más dinámico, ellos se permiten hacer en el fondo una suerte de recursividad en los pasos, es decir, son capaces de devolverse a otra etapa si es que es necesario, porque así en el fondo así la experimentación se lo sugiere. Ya ellos no se complican con esto. Y también tiene que ver con la personalidad. No sé si ustedes tienen la posibilidad de conocer a algún psicólogo, psicóloga o sociólogo. Ellos son como más open mind, ¿cierto? Como más reflexivos, ¿cierto? Que el común de las personas. Y eso mismo ellos lo trasuntan en este tipo de estructura cuando hacen sus investigaciones. Esto es muy importante, muy, muy importante. A ver, cuando yo estoy con una investigación cuantitativa, yo tengo que decir hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero avanzar con esta investigación. Y ahí nace este concepto de los alcances, que yo sé que ustedes se lo estudiaron, que lo leyeron, ¿cierto? Porque yo se lo entregué. Y tiene que ver con hasta dónde yo quiero avanzar. Entonces, un alcance exploratorio se da esencialmente cuando el nivel de conocimiento sobre un tema es bastante inicial, es bastante precario. Es decir, hay un desconocimiento sobre la temática. Por eso es que se llama exploratorio. Como su nombre lo dice, yo estoy auscultando, buscando respuesta a cuestiones que son novedosas. ¿Ya? Y en general, las investigaciones exploratorias no tienen hipótesis.
No tiene. Por eso yo les decía que la hipótesis no necesariamente va siempre. Yo no trabajo con hipótesis porque yo me dedico fundamentalmente a este tipo de investigación cuantitativa, más que exploratoria, a la descriptiva que viene a continuación. Pero acá no va una hipótesis porque ¿cómo yo puedo hipotetizar algo que ni siquiera sé de qué se trata? Por eso es que estoy explorando recién. Después tenemos el alcance descriptivo, donde lo que yo quiero hacer es dar un pasito más allá, avanzar más lejos, y yo soy capaz de describir lo que está pasando. Yo soy capaz de describir lo que está pasando. Y cuando hablo de describir, yo soy capaz de establecer una estructura a través de estadígrafos descriptivos. ¿Les recuerda bioestadística? Estadígrafos descriptivos. Yo puedo hablar, puedo clasificar, puedo en el fondo mostrar cómo es un grupo a través de los valores de la media, de la desviación estándar. Una pregunta, ¿el valor de la mediana a qué se refiere? ¿Quién me cuenta? El valor numérico de la mediana. ¿A qué se refiere en una muestra? Al valor central. Valor Sí, central. el valor central, profe. Perfecto. Y si nosotros habláramos de percentiles, si dividiéramos nuestra muestra en percentiles, ¿la mediana a qué percentil corresponde? 50. Correcto, muy bien, muy bien. Ojo, pestaña y ceja, el estadígrafo de la media o el promedio, que se utiliza tanto, ¿cierto? No tiene sentido alguno que ustedes lo muestren si no va aparejado con el valor de la desviación estándar. ¿Y por qué eso, estimadas y estimados? Porque los valores de la media generalmente se ven muy influenciados por los valores extremos que tenga una muestra. Y en ese contexto, un valor de media va a ser confiable en la medida que la desviación estándar asociada sea pequeña. Entonces, no así como el valor de la mediana, que si a ti te lo dan, tú sabes que hay 3 percentil 50. La mitad de los datos está para un lado y la mitad de los datos está para otro. Pero en cambio, si te dan la media, ese valor de la media, tú no sabes cuál es la dispersión interna de los datos. ¿Cuál es la dispersión interna de los datos? Por lo tanto, generar discusión, proponer conclusiones en relación al valor de la media, es poco confiable. Entonces, de ahora que ustedes son chiquititos en este tipo de cuestiones, aprendan que cuando ustedes representen algún valor con la media, tiene que ir al lado el más menos asociado ¿a qué? A la desviación estándar. Muy bien. Si yo quiero dar otro pasito más allá, ¿cierto? Más allá, está el alcance de tipo correlacional. Miren, yo acá no solamente voy a describir, no solamente voy a caracterizar cómo es una variable, ¿cierto? Sino que yo lo que estoy estableciendo acá es algún tipo de vínculo, de conexión, de relación entre las variables. Entonces, avancé más en esta búsqueda de dar respuesta a las cuestiones que yo me estoy planteando. Y el alcance, diríamos, más profundo, ¿cierto? Con un nivel de prolijidad y de exigencia en mi investigación mayor, sería el alcance explicativo. Eso quiere decir que yo soy capaz de poder indicar cuáles son las causas del porqué de las cosas. Pero si ustedes se fijan, alguien pudiera decir, oye, profe, pero ojalá todos hiciéramos pura investigación explicativa, porque en el fondo esta es la que
realmente te da respuesta de cómo se vinculan, ¿cierto?, las variables, de cómo son los fenómenos, en el fondo de cómo yo tengo respuesta a esos fenómenos. Pero la investigación explicativa necesariamente tiene que pasar por las etapas previas. Necesariamente pasa por las etapas previas. Entonces, yo en lo personal me he movido en estos años como investigador fundamentalmente en investigación con alcance descriptivo y algo de correlacional. Algo de correlacional. De explicativo, no tanto, simplemente he hecho algún tipo de conjetura, de propuesta, pero no he avanzado más allá de eso. Y también tiene que ver con el tipo de investigación que uno haga. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son mis líneas de investigación, claramente lo mío es física médica, y dentro de la física médica yo me dedico a la protección radiológica y a la garantía de calidad. Esos son mis temas. Por lo tanto, protección radiológica es ver cómo yo ayudo a que irradiemos menos a los pacientes y obtengamos una mejor información diagnóstica. Y dado eso, cómo yo soy capaz de generar los menores niveles de radiación a mi personal. Eso es lo que yo hago. Y la garantía de calidad tiene que ver con establecer estrategias, procedimientos para poder evaluar el estado de un servicio, cómo funciona un servicio de radiodiagnóstico, de intervencionismo fundamentalmente, y aplicar estrategias de control de calidad para poder ir evaluando, midiendo el rendimiento que tienen los equipos, el rendimiento que tienen las personas. A eso me he dedicado yo. Entonces, si se dan cuenta, dado el tipo de investigación, obviamente uno se va, en el fondo, se va haciendo más asiduo en un tipo de alcance que en otro. El tema de investigación explicativa tiene también que ver mucho con, por ejemplo, con estudios más biológicos, ¿cierto? Con estudios más de causa-efecto, ese tipo de cuestiones que obviamente otros colegas se dedican a ese tipo de situaciones. Bueno, ahí están las características, ¿cierto?, del investigador en el enfoque cuantitativo, ¿cierto? Esas son las características. Ahí se las dejo a ustedes para que la puedan estudiar, la puedan leer. Son varias. Que en el fondo el detalle del método científico. ¿Ok? El método científico. Vamos, vale, 10, igual que ustedes la puedan estudiar, la puedan discutir. 2, 3, 14, 15. Estas son cuestiones más de fondo para que le hagan sentido a ustedes de por qué es importante, ¿cierto?, la investigación en medicina. En primer lugar, ninguna profilaxis es 100% efectiva. Ninguna. En el fondo, cuestión que nosotros queramos hacer en medicina es 100% fiable. En el caso de nosotros, ningún método diagnóstico es 100% sensible ni específico. El mejor ejemplo de esto es que, por ejemplo, la mujer cuando se va a tomar una mamografía, le hacen la mamografía, pero dependiendo del resultado le dicen complemente con ecografía, ¿cierto? Ahí se van, en el fondo, potenciando diferentes procedimientos. Desde el punto de vista de la terapia, ninguna es 100% segura. No es que la radioterapia 3D que hay ahora es pero lo máximo. Sí, pero igual, por más que te pueda, en el fondo, circunscribir la dosis de radiación al tumor, al volumen blanco, te sigue radiando también otros tejidos. Entonces, ninguna terapia es 100% segura. Y lo otro, toda intervención en el ser humano que implica riesgos. Ahora, ¿a dónde apunta la investigación científica en medicina y ciencia de la salud? A 3 pilares, chiquillos, a 3 pilares. Al pilar de seguridad, de efectividad y de economía en salud. Cuando hablo de seguridad tiene que ver con poder cumplir cada una de estas cosas. Yo quiero generar menos daño, menos dolor, menos eventos adversos, menos secuelas en las personas. Cuando hablo de efectividad,
es eficacia y efecto, ¿ya? Cuando hablo de efectividad tiene que... lo que yo quiero buscar efectivamente es curar a las personas, sanar a las personas. Y acá lo dice, dar mejor efecto, más comodidad, más adhesión, poder predecir el efecto. Y aunque ustedes no lo crean, pero la vida es así. Yo sé que ustedes son jovencitas, jovencitos, y son muy idealistas, pero lo queramos o no, siempre, en todo orden de cosas, hay una valoración, una importancia del ámbito económico. Y la investigación en salud también apunta a la economía en salud. ¿Cómo somos capaces de tener la menor cantidad de costos? ¿Ustedes creen que las clínicas, los centros médicos hacen trabajo, desarrollan trabajo porque lo hacen perdiendo dinero? No. Acá también hay una cuestión. Todos vivimos y necesitamos vivir de un sueldo. Ustedes están estudiando, ¿cierto?, para tener una profesión y el día de mañana tener una mayor probabilidad de trabajo, y con lo cual van a tener un sustento. Entonces, no hay que, yo digo, y así pienso, no hay que demonizar el tema económico porque es parte de nuestra realidad, parte del diario vivir. También la economía en salud lo que busca es una mayor equidad, es decir, que exista una equivalencia, una igualdad de oportunidades, ¿cierto?, entre todas las personas. Y también, muy importante, nosotros tenemos que procurar, siempre procurar el generar el menor daño posible, ¿cierto?, al medio ambiente. Y en suma, como dice ahí, lo que nosotros debemos buscar, lo que ustedes deben buscar es brindar la mejor calidad de vida a las personas, al medio ambiente, con el menor riesgo y costo posible. Y si alguno ya conoce el criterio ALARA, se parece un poco, ¿cierto? Tan bajo como sea razonablemente alcanzable, es lo que también nosotros buscamos en la parte de salud. Y los dejo con esto que tienen que ver con las actitudes, ¿cierto? Con la forma de plantearse, con la forma de ser de los investigadores. Lo importante es no aceptar vetos ni censuras a la idea científica, ¿ya? Humildad en reconocer. Denme un segundo, chicos, denme un segundo. Ya les pido disculpas que se pusieron a hablar. Igual, pues yo vivo con más personas y esto es así. Humildad, 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 humildad. La persona que es humilde, no sumisa, ojo, no confundir humildad con sumisión. Con sumisión es agachar la cabeza y aceptar todo, sí, 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 sí. No. Ser humilde es reconocer que uno se puede equivocar, es reconocer que uno puede seguir aprendiendo. Y como dice acá, que ninguna verdad es absoluta, que ningún descubrimiento es final, que toda teoría puede ser rebatible. Pero este concepto de humildad es aplicable a todos los ámbitos de la vida, y ayer conversábamos, ¿cierto?, en protección radiológica, la actitud que hay que tener cuando ustedes se vayan a su internado. ¿Ya? Lo otro, espíritu crítico, fundamentado ante el trabajo propio y ajeno. Espíritu crítico, no criticar por criticar, sino que cuando yo encuentro o discuto algo, debo tener los elementos de juicio para respaldar mi opinión. No es porque yo lo diga, no es que yo soy el profesor Carlos Úbeda, llevo 20 años, soy doctor, así que ustedes me tienen que creer, ¿no? Yo las cosas se las voy a mostrar. Yo hago investigación. ¿Y cómo se lo voy a mostrar? Yo tengo artículos científicos. Entonces, yo hablo con base. ¿Ya? Eso es súper importante en la vida. Estamos llenos de demagogos y demagogas en todo ámbito de la vida. Lo importante es que ustedes sean capaces de hablar con respaldo, hablar con sustento, hablar con una espalda. ¿Ya? Hablar con una espalda que te permita pararte ante los otros y que los otros te crean, porque realmente tienes una historia que habla de que
tú sabes de aquello, no porque solamente tú lo dices. Lo otro, fundamental, veracidad a toda costa. No hay que mentir cuando tengan investigaciones. Si los resultados no salen como ustedes querían, así es la vida, y tienen que mostrarlo, ¿no? Si el hospital que estaban evaluando, en el caso mío, tiene los mayores niveles de radiación, así es la vida y punto, y eso no lo puedo soslayar. Y lo otro, fundamental, importantísimo, perseverancia a toda prueba. Y en general en la vida hay que ser perseverante, no obstinado, ¿ya? No obstinado. No esto de que no, es que yo voy a hacerlo, y vaya una vez, te va mal 2 veces, te va mal 3 veces, no. Como decía la canción, ¿cierto? De Camilo, no era Camilo VI, era Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra, ustedes son jovencitos que se van a acordar. Pero si uno se encuentra con la misma piedra, no te puedes tropezar 2 veces. Acá es lo mismo, hay que ser perseverante, ¿cierto? Creer en algo, luchar por eso, pero si no te resulta y tú cambiaste, variaste, hiciste otras cosas, también hay que entender las señales que te da la vida. Y finalmente, lo que yo les dije en la primera clase, la investigación se desarrolla en equipo, en grupo. Obviamente mucho más entretenido y se hace todo mucho más fácil. Y terminamos la clase, les dejo esta imagen para que la puedan leer, que es muy, muy interesante. Nos puede pasar, ¿cierto? Y les puede pasar a ustedes que creen algo súper importante que para el resto no es relevante, pero ahí hay que tener la convicción de que lo que están haciendo tiene sentido y tiene un objetivo final. Ya, mis queridas alumnas, mis queridos alumnos. ¿Alguna consulta, duda, inquietud, algo? La próxima semana les tengo una muy buena noticia. No nos vemos. Así que aprovechen de descansar, de desconectarse, y nos juntamos, Dios mediante, en 2 semanas más. ¿Ya? ¿No hay duda, no hay consulta? ¿Lo dejamos hasta acá? No, profe, nada. Ya, Ya, pues, profe, entonces, ¿qué hacemos con los temas que nos dio? sean proactivos, comuníquense con los profesores con copia a mí, y lo otro, hoy día en la noche, no se olviden, del Aprendamos de Salud. ¿Ya? Muy bien, un cariño, un abrazo, cuídense mucho, chao. Ya, profe, hasta Chao, luego. profe, cuídense. Gracias, chao.